Lagros de Ulan. Primavera de 1943, verano de 1943. Capítulo 6. El permiso. Berlín. Paula. Una hermosa mañana de la primavera ucraniana nos agruparon en Trepda, donde Ols había pasado días tan felices. Otras dos compañías se unieron a nosotros en una colina cubierta de hierba corta y musgosa, esa hierba rasa y tupida hasta el punto que cada tallo parece querer apartar al otro, tan vigorosa que se convierte en una sabana al cabo de un mes. Éramos cerca de unos 900. En la cima de la colina, subidos a la caja de un vehículo destrozado, algunos oficiales de infantería pronunciaron discursos. Alrededor de ellos, una veintena de hombres enarbolaban banderas así como los guiones de sus regimientos. Los discursos fueron muy corteses. Aquellos caballeros nos felicitaron incluso por nuestra actitud pasada, actitud que, paradójicamente, la más insignificante reseña del frente nos echaba en cara todos los días. Pusimos unos ojos muy abiertos. Era a causa de aquella actitud ejemplar que, aquel día, se les hacía el honor a quienes lo desearan de incorporarlos a las tropas combatientes. Hubo voluntarios enseguida, aproximadamente una veintena. Los oficiales que conocían nuestra timidez, quisieron ponernos más a nuestras anchas. Los discursos se prolongaron por el mismo estilo. Algunos hechos destacados fueron incluso relatados detalladamente. 15 voluntarios más salieron de las filas. Entre ellos, Lensen, que, de una manera evidente, había nacido para el jaleo. Después, nuestros salvadores nos hablaron de 15 días de permiso. Hubo al menos 300 voluntarios. Entonces bajaron de la plataforma unos tenientes y recorrieron nuestras filas. Un capitán siguió arengando a las tropas de la Rolbani. Luego los tenientes designaron e invitaron a muchos de nosotros a dar los 3 pasos fatídicos al frente. Su elección había recaído, sobre todo, entre los más altos, entre los que tenían mejor semblante, entre los más fuertes. Un índice, enguantado de piel negra, apuntó súbitamente, recto como el cañón de un Mauser, a la frente de mi mejor compañero. De mi hermano en toda aquella guerra. Como hipnotizado, Ols avanzó 3 pasos y el taconazo que dio al cuadrarse, pareció un portazo, una puerta amenazadora que quizá me separaría para siempre del único amigo de verdad que había tenido, de la única razón de vivir que, finalmente, me interesaba en medio de la desesperación por ¿qué había pasado ya? Después de un corto instante de vacilación, estuve en la fila de los voluntarios sin haber sido obligado a ello. Mi mirada, atontada y confusa, se cruzó un instante con la de Ols, cuyas mejillas enrojecieron como las de un chiquillo al que acaban de dar un gusto y no sabe cómo agradecerlo. En lo sucesivo mi filiación sería la siguiente. Gefreiter Sager. G. 100/1010 G4. Siebzentes Bataillon Leichtinfanterie Großdeutschland. División Sud. G. Al anochecer estábamos de regreso en los sórdidos refugios que habíamos ocupado antes. Nada había cambiado, aparentemente. Tan solo sabíamos que nuestros nombres habían quedado registrados en las listas de reclutamiento de infantería. Era, por el momento, la única diferencia entre la vida que llevábamos ayer como transportistas y la que llevaríamos desde hoy como infantes. Nos quedamos algo perplejos acerca de la actitud que deberíamos adoptar. Los suboficiales no nos dejaron mucho tiempo para meditar sobre nuestra situación. Durante varios días estuvimos metidos en la limpieza y reparación del material deteriorado en la última batalla. La situación parecía haberse calmado, aunque vigorosos contraataques soviéticos provocaban a veces numerosos incendios al nordeste de la ciudad, en Slaviansk. Nos emplearon asimismo en el repugnante trabajo de enterrar a los miles de muertos que había costado la batalla de Kharkov. Efectivamente, una mañana, por no decir en plena noche, tan pálida era el alba. Fuimos constituidos en sección de inhumación. Fue Laus quien nos dio, naturalmente, la buena noticia en vez de los 15 días de permiso prometidos y tan esperados. Era, sobre todo, a los prisioneros rusos a quienes incumbía el trabajo de recoger los cadáveres. Desgraciadamente, saqueaban. Por lo visto,
los cadáveres de los Landsey robaban los anillos y otras fruslerías. En realidad, creo más bien que los pobres diablos, muchos de los cuales estaban heridos, pero habían sido reconocidos aptos para el trabajo, buscaban en las mochilas y en los bolsillos de los cadáveres de sus propios compañeros o en los de los soldados del Reich algún alimento. Las raciones que nosotros les distribuíamos eran verdaderamente ridículas. Por ejemplo, una esquiudila que contenía aproximadamente 3 litros de una sopa insípida para 4 prisioneros y para 24 horas. Algunos días, solo recibían agua. Todo prisionero sorprendido desvalijando un cadáver alemán, era pasado inmediatamente por las armas. Ningún pelotón reglamentario se formaba, por lo demás, a este efecto. A bulto, un oficial tumbaba al delincuente de 2 o 3 tiros de pistola o, a veces, como tuve ocasión de comprobar durante aquella época, se entregaba el prisionero a 2 o 3 desalmados a los que este cometido era encargado. Regularmente. Aquellos malvados ataron una vez, ante mis ojos escandalizados, las manos de 3 prisioneros a la verja de un portal. Después, una vez inmovilizadas sus víctimas, metieron una granada en uno de los bolsillos de sus capotes, o bien en un ojal, que forzaron con el mango del artefacto. El tiempo de quitar el seguro, y los miserables corrieron a ponerse a salvo, mientras la explosión despanzurraba a los ruskis que, hasta el último momento, imploraban perdón aullando desesperadamente. Habíamos visto ya toda clase de atrocidades, pero aquellos procedimientos nos asqueaban cada vez hasta el punto que estallaban vivos altercados entre aquellos criminales y nosotros. Ellos se encolerizaban de mala manera y nos insultaban groseramente. Se habían evadido, según decían ellos, del campo de Tombos, donde los rusos tenían concentrados numerosos prisioneros alemanes y nos relataban cómo los rusos suprimían a nuestros compatriotas. Según ellos, el conocido campo de Tombos, a 95 kilómetros al este de Moscú, era un campo de exterminio. Cada día se repartía una comida tan irrisoria como la que servíamos en Kharkov a los prisioneros rusos, entre los hombres que hacían una faena cualquiera, pues los soldados alemanes solo recibían alimento cuando trabajaban. Distribuían un bol de mijo, como nosotros en Kharkov una esquiudila, para 4 hombres. Nunca había suficientes raciones, ni siquiera para los prisioneros de trabajo. Sin embargo, un bol tenía que alimentar a 4 hombres y no a 5, según el reglamento. Entonces se mataba a los soldados que sobraban hincándoles, a martillazos, un casquillo de bala de fusil en la nuca. Los rusos se divertían mucho, al parecer, con aquel género de ejercicio. Creí a los rusos muy capaces de una crueldad semejante, después que los hube visto actuar entre las lastimosas columnas de refugiados en Prusia Oriental. Pero ello no excusaba la actitud de nuestros compañeros de armas que se hacían culpables de aquellas salvajadas para vengar otras. La guerra alcanza así su paroxismo de horror a causa de unos imbéciles que, con el pretexto de una venganza lógica, perpetúan el espanto de generación en generación a través de la historia. Durante largas horas, tuvimos que limpiar un largo pasillo subterráneo que había sido transformado en hospital de primera urgencia durante la lucha. Los cirujanos tenían tanto trabajo que, a buen seguro, aquel largo sótano fue dejado de cuenta. A todo lo largo del interminable pasillo, una sucesión de toscas literas de 3 pisos se prolongaban en un centenar de metros. En cada una había 3 cadáveres mutilados, ennegrecidos y tiesos. De trecho en trecho, un vacío insólito en aquel silo pestilente. Señalaba el lecho desocupado que un moribundo había logrado abandonar antes de su último suspiro. Ninguna luz alumbraba aquel osario del que solo cabía tapiar la entrada. Únicamente las lámparas de bolsillo que algunos de los nuestros llevaban colgadas de la guerrera arrojaban resplandores terroríficos sobre los rostros demacrados y tumefactos de los cadáveres que con dificultad sacábamos de allí. Por fin, un buen día, cuando una deliciosa primavera intentaba disculparse con él triste paisaje de las ruinas de Deptroya, un arrabal sudoeste de Kharkov, un camión del mismo color que el decorado llegó por la carretera terrosa que conducía a los nuevos barracones que ocupábamos desde la víspera. Después de un brusco giro sobre sí mismo, retrocedió hasta unos 10 metros del primer edificio, donde un grupo, del que yo formaba parte, se atareaba en quitar un
Montón de cascotes y pedruscos que invadían los aledaños de nuestro nuevo campamento. La tabla trasera cayó de golpe y un pequeño cabo se apeó de un salto dando un taconazo. Sin saludarnos, sin dirigirnos palabra, hurgó en el bolsillo superior derecho de su guerrera, donde deben estar reglamentariamente las instrucciones militares, y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada. Luego inició, sin más formalidad, la lectura de una lista de nombres bastante larga por cierto. Al mismo tiempo que gritaba nuestros nombres, siempre con el tono reglamentario, con la mano nos hacía una seña para que nos pusiésemos a su derecha. Los nombres se sucedieron, hasta un centenar aproximadamente, entre ellos Oleneim, Lensen, Ols, Sager. Un poco preocupado, me uní a los nombrados. Después, el cabo nos concedió 3 minutos para instalarnos con armas y bagajes completos en el camión. Dio un taconazo, y esta vez saludó. Sin añadir palabra nos volvió la espalda y se alejó como para dar un paseo. Sin embargo, hizo un gesto con el brazo para descubrir su reloj de pulsera y cronometrar el tiempo que nos concedía. Nosotros nos apresuramos a recoger nuestros trastos. No tuvimos tiempo en absoluto de cambiar ninguna impresión. 3 minutos más tarde, un centenar de Feldmuen jadeantes se apretujaban a bordo del camión cuyas tablas amenazaban ceder por exceso de carga. El cabo también fue puntual. Echó una ojeada de asco sobre los paquetes heteróclitos que algunos habían cargado, pero no dijo nada. Después se agachó para mirar algo debajo del camión. 45 hombres a bordo solamente, dijo, silabeando. Salida. Dentro de 30 segundos. Y se puso a pasear otra vez. Unos gruñidos silenciosos iban del uno al otro. Nadie quería bajar. Cada uno tenía sus motivos para quedarse. 2 o 3 fueron proyectados al exterior. Como yo me encontraba en el centro, apretado como una sardina en una lata, no tuve posibilidad de moverme. Lau se encargó del asunto. Hizo apearse a la mitad del camión, los que quedaron se numeraron hasta llegar a 45. El cabo subió junto al chofer y dio la señal de marcha. Laus nos dijo adiós amistosamente con la mano. Fue la última vez que recibimos una orden del Feldwebel de Bialystok. La última sonrisa que nos dirigió le disculpó a nuestros ojos de todas las servidumbres que nos había impuesto. Junto a él, la mitad del grupo nombrado miró, asombrado, cómo nos alejábamos en un torbellino de polvo. Aquella parte del grupo se reunió con nosotros 4 días más tarde a 150 kilómetros detrás del frente, en el acuartelamiento de reposo de la famosa División Großdeutschland. Otra parte de la división ocupaba, además, el campamento de Aktirka. Sobre todo heridos en vías de curación. La propia división tenía un sector móvil en la vasta región de Kursk-Bielgorod. Allí, todo era limpio, claro y agradablemente organizado, a la manera de los exploradores, pero con muchos más medios. Aktirka era algo así como un oasis en medio de la inmensa estepa que se extendía por todas partes alrededor. Por orden del cabo saltamos del camión para alinearnos en una fila de 2 en fondo. Un grupo de oficiales formado por un capitán, un teniente primero y un Feldwebel se acercó a nosotros. El cabo bajito y mofletudo dio la voz de firmes. Aquellos oficiales vestían de un modo notable. El Hauptmann, con uniforme de fantasía, es decir guerrera de fino paño gris verde pálido, con las bocamangas coloradas de las unidades en línea de fuego, pantalón de montar verde oscuro con badana, botas de caballería increíblemente lustradas, nos hizo un leve gesto con la mano. Luego, se dirigió en voz baja al Feldwebel tan bien arreglado como él. Después de una breve conversación, el Feld se nos acercó, dio un taconazo y nos dirigió la palabra en nombre del capitán con un tono más jovial, de todos modos, que el cabo que había venido a buscarnos. Bienvenidos todos a la división Großdeutschland. Aquí vais a conocer la verdadera vida de soldados, la única que permite acercar a los hombres por los lazos más sinceros. Aquí, la camaradería existe entre cada uno de nosotros y, en todo momento, puede ser puesta a prueba. Los malos camaradas, las ovejas negras no se quedan en la división Großdeutschland. Aquí, cada cual debe poder contar con su
Hermano de combate sin ninguna limitación. El más pequeño error entraña la responsabilidad de una sección al menos. Ni gandules, ni remolones, todo el mundo. Obedece o se hace obedecer ciegamente. Vuestros oficiales piensan por vosotros. Mostraos dignos de vuestros superiores. Pasaréis por el almacén vestuario y dejaréis vuestros harapos malolientes. Es necesaria una higiene absoluta para un buen estado de ánimo. Ningún uniforme descuidado será tolerado. El Feld respiró un poco, y luego prosiguió. Después de haber cumplido esas últimas condiciones, los voluntarios aquí presentes recibirán un boleto de permiso de 15 días. Este permiso entrará en vigor dentro de 5 días, cuando salga el convoy para Nedrigailov, salvo contraorden. Podéis retiraros. Heil Hitler. Hacía un tiempo espléndido. Todo parecía estar en orden. Según lo que acabábamos de oír, no se podían hacer bromas con las órdenes, pero qué agradable resultaba aquello comparado con el universo de mierda, de sufrimientos y de pánico por el que acabábamos de pasar. Además, el permiso que nos iban a dar. Ols saltaba como una cabra loca. Todo el mundo, sin excepción, estaba contento. El pequeño cabo nos hizo una mala jugada, sin embargo, pero estábamos de tan buen humor que todo transcurrió en un concierto de risotadas. El tuno exigió que nos laváramos los cochambrosos uniformes antes de devolverlos al almacén para recibir los nuevos. Nos vimos todos en cueros, transformados en lavanderas ante unos largos abrevaderos. Nuestra ropa interior estaba tan pringosa que nadie pensó en lavarla. Por mi parte, mandé al diablo los calzoncillos que rezumaban mugre y la camisa irrecuperable. Mi último par de calcetines, que llevaba en los pies desde el principio de la retirada y no formaba más que una sucesión de agujeros, fue a parar con mis otras prendas. Después, andando desnudos por el césped, fuimos a entregar nuestros viejos uniformes mojados, pero cuidadosamente doblados, al almacén que debía darnos los limpios. 2 mujeres soldados de intendencia se partieron de risa cuando nos vieron entrar desvestidos en el local del vestuario. «Conservad las botas», gritó un sargento a quien la visión de los muchachos en cueros no le hacía ninguna gracia. «No hay distribución de calzado». Nos lo dieron todo nuevo, desde la gorra hasta el paquete botiquín pasando por la manta impermeable. Sin embargo, algunos objetos indispensables faltaban en el suministro. Por ejemplo, calzoncillos y calcetines. Más adelante, estos 2 elementos los echamos realmente de menos, pero entonces estábamos demasiado regocijados para preocuparnos de nada. Una vez vestidos, fuimos a una vasta construcción en madera del ejército. Encima de la puerta, un letrero muy visible recordaba a cada uno la higiene reglamentaria que debían observar. Einelaus, der Tag. Un piojo es la muerte. El pequeño cabo gordezuelo que no nos había dejado desde Kharkov nos hizo una seña para que entrásemos. Ya hacíamos comentarios sobre nuestro nuevo alojamiento, rústico, pero impecablemente ordenado. «Rua, Mensch», vociferó el cabo. El silencio se hizo instantáneamente. «Puesto que no hay siquiera un Obergefreiter entre vosotros, voy a nombrar un jefe de cuarto». Entonces se metió entre nuestros grupos, con los ojos entornados, como si se tratase de sorprender a quien no deseaba en absoluto aquel título, o como si tuviera que tomar una decisión importante. Finalmente designó con un grito seco como un pistoletazo a un tipo canijo que no podía envidiarme nada. «Tú». El llamado dio un paso al frente. «Nombre. Wiederbeck». «Wiederbeck, hasta nueva orden eres responsable de este cuarto. Irás a buscar en el Barenlager las cintas con el nombre de la división que cada cual deberá coserse en la manga de la guerrera. Luego, deberán, bla, bla». Enumeró una serie de responsabilidades que hicieron meter cada vez la cabeza del pobre Wiederbeck un poco más entre los hombros. Tuvimos, pues, unos instantes más tarde las famosas cintas que en letras góticas de plata sobre fondo negro llevaban la inscripción División Großdeutschland. Aquella tira la llevaría yo en la manga izquierda de mi guerrera hasta 1945, cuando cundió el rumor, en nuestras filas deshechas y diezmadas,
que los americanos fusilaban a todos los hombres pertenecientes a divisiones que llevasen nombres en vez de números. En sus juicios precipitados, eran, en efecto, muy capaces de pasar por las armas a un desventurado soldado de la Großdeutschland o de la Brandenburg, igual que a un héroe de la Liebstandarte o de la Totenkopf. Pero aquellos momentos todavía se encontraban muy lejos. Estábamos en la primavera del año 1943, en país conquistado. Hacía, como he dicho, un tiempo maravilloso y para colmo teníamos un permiso en el bolsillo. Después de lo que habíamos soportado, la vida nos parecía un sueño. Aparte de la lista de la mañana y la noche, estábamos francos de servicio y podíamos corretear por aquella extraña localidad que era Aktirka. Entre cada casa, o más bien entre cada grupo de casas de un estilo campesino ruso muy curioso y muy bonito, la estepa, rozagante en aquella estación, formaba una espesa alfombra de hierba que alcanzaba 80 centímetros de altura. Estas hierbas, que se vuelven pardas a fines de verano, estaban sembradas de enormes margaritas. De esta fauna vegetal los rusos extraen una infinidad de plantas olorosas y aromáticas que usan para aderezar sus manjares y preparar numerosas bebidas. Campos de pepinillos granosos y verde claro alternaban con los imponentes girasoles. Cada grupo de casas reunía a los miembros de una familia, o a sus amigos, que habían preferido edificar su domicilio cerca del Draghi 7. Lo cual, inteligentemente, les ahorraba camino cuando querían visitarse. El ruso, en particular el ucraniano, es muy alegre y hospitalario. Un poco como los orientales, siempre está dispuesto a festejar algo. Guardo un recuerdo agradable de algunas recepciones en casa de aquellas gentes muy entusiastas, donde unos y otros olvidaban completamente las rivalidades de la guerra. Me acuerdo también de las muchachas que se reían a carcajadas siendo así que tenían buenos motivos para odiarnos. No podían compararse con las melindrosas parisienses que no deben su atractivo, por lo general, más que a la importancia del esmero y de la grasa denominada producto de belleza que suelen emplear. Cada grupo de casas tenía también su pequeño cementerio. No un cementerio triste e impresionante, sino un cementerio florido con mesas de madera en torno a las cuales se reunía a menudo gente a beber. Aquellos caseríos lucían igualmente un letrero con un calificativo amable unido al nombre de la localidad. Por ejemplo, la muy bella Aktirka, o bien Aktirka querida, o asimismo nuestra ciudad Aktirka y también dulce Aktirka. 4 días después de nuestra llegada, la segunda parte de la agrupación de voluntarios estuvo con nosotros. Habían sudado lo suyo, por lo visto, para venir hasta aquí. Prácticamente, todo a pie. El día siguiente, por fin, nos agregamos a un convoy hacia Nedrigailov. Nuestros permisos solo serían taladrados en Poznan, o sea a 1800 kilómetros. Después, quizá 1000 más para ir a casa de mis padres en Wissembourg. Había emprendido, pues, un viaje de varios días. Cruzamos una inmensa región, íntegramente llana sin la menor ondulación. Ingenios con orugas del ejército ayudaban, aquí y allá, a las labores del campo de Ucrania. Recorrimos a bastante velocidad hasta Nedrigailov, una carretera reparada por el cuerpo de ingenieros alemán. A cada 5 o 6 kilómetros, los esqueletos innumerables del material soviético abandonado precipitadamente, jalonaban la pista. Llevábamos recorridos aproximadamente 200 kilómetros, cuando nos llamaron la atención unas siluetas minúsculas, lejos, delante del convoy. De vez en cuando eran enmarcadas por unas nubes pequeñas blancas acompañadas casi inmediatamente de detonaciones. Los 2 vehículos que nos precedían aminoraron seriamente la marcha. Pronto se detuvieron. Como de costumbre, el Feld responsable del convoy saltó del primer vehículo y miró con los gemelos en dirección de nuestra preocupación. Como éramos disciplinados, esperamos la orden de apearnos. Los bullangueros se callaron y todos aguzamos el oído para captar las impresiones de nuestro jefe de convoy. Precaución inútil, únicamente el ruido de los motores a marcha lenta turbaba el silencio. Poco a poco, la alegría que había transformado nuestros semblantes se esfumaba. Una vaga inquietud se apoderó de nosotros. Se elevaron imprecaciones.
Yo creía que estábamos lejos del follón. Sí, una mierda. ¿Qué puede ser? Partisanos, dijo Ols, que ya había participado en una caza del hombre. Otras muchas suposiciones salieron a relucir. De todos modos, no van a ser esos granujas los que nos impidan ir de permiso. ¿Qué esperan para darnos la orden de ir a romperles la crisma? Ya cada uno echaba mano al Mauser que los permisionarios nunca abandonaban. En país conquistado. La idea de que algo o alguien pudiera impedirnos volver a nuestras casas, nos volvía salvajemente agresivos. Estábamos todos dispuestos a pegar tiros bajo aquel hermoso sol, pero era preciso ir hacia el oeste a toda costa. Finalmente, la orden de combate no vino. El Feld volvió a subir a su coche y el convoy arrancó de nuevo. Nos miramos, perplejos. Cuando, 500 metros más lejos, nos cruzamos con un grupo de unos 20 oficiales alemanes, con escopetas de caza al brazo, nos quedamos tan sorprendidos y contentos de habernos equivocado que los aclamamos como si hubieran sido el Führer. Después llegamos a Nedrigailov, abandonamos el convoy que iba hacia el sur y nos dirigimos a Ramni, el paraíso de los gitanos, donde otro convoy se encargaría de llevarnos hacia el oeste. En Nedrigailov, nuestro grupo, engrosado por unos soldados de permiso procedentes de varios puntos, adquirió unas proporciones importantes. Formábamos ya una nube de 1 millar de hombres. Pero los medios de transporte tenían otra cosa que hacer que pasear soldados con permiso. Los escasos vehículos que se dirigían a Ramni cargaron una veintena de privilegiados y todos los demás siguieron atropellándose frente a una cocina de campaña cuyos calderos no contenían comida más que para alimentar a la cuarta parte de nosotros. Con la tripa casi vacía, tuvimos que decidirnos a hacer a pie los 50 kilómetros que nos separaban de Ramni. A pesar de la hora tardía, nos pusimos en camino sin haber perdido nada de nuestra alegría. Una veintena de mozalbetes mayores que nosotros, pertenecientes a la Großdeutschland, se unieron a nuestro grupo. Entre ellos, 7 U-8 SS cantaban hasta desgañitarse. Los otros iban vaciando una botella de licor que volaba de mano en mano. Nuestros compañeros veteranos debían de haber vaciado algunas bodegas. Numerosas botellas formaban parte de sus bagajes. Instintivamente habían formado una fila de 3 en fondo como para subir en línea. Y, al paso, íbamos reduciendo concienzudamente la distancia que nos separaba de Ramni. Caía la noche lentamente sobre el campo de verdes e interminables prados. Nuestros uniformes espléndidamente adaptados a la naturaleza adquirían, como los camaleones, el matiz del paisaje que nos rodeaba. Calmados nuestros ánimos por el peso de los 15 primeros kilómetros, estuvimos en mejores condiciones para contemplar el inmenso panorama ucraniano. La tierra, a vueltas con la germinación primaveral, desprendía un olor sutil y, sin embargo, enorme, y el horizonte se confundía ya con la magnitud desmesurada del vacío celeste que comenzaba a oscurecerse. El suelo adquirió un tinte más pardo y el uniforme siguió adaptándose milagrosamente al crepúsculo. Tan solo el martilleo de nuestros pasos parecía seguir el ritmo del colosal misterio del universo. Detrás de nosotros, el manto de la noche se iba elevando. Las voces habían callado ante la inmensidad que impone a los hombres sencillos un ineluctable respeto. Una emoción indefinible se apoderó de aquel medio millar de soldados, odiados por el mundo. Del mismo modo que a veces se bromea para ocultarla tristeza, unas voces entonaron un canto para no pensar. Creciendo, la canción preferida de la SS se amplificó y se elevó como un himno a la tierra ofrecida a los hombres. So weit die Braunheit dijet. Por todas partes se extiende la landa parda. Georg das alles mir. Todo esto me pertenece. Después la noche nos envolvió. Una noche que, por primera vez desde hacía meses, parecía por fin no estar hecha más que para velarnos a nosotros. La fatiga nos vencía. Nadie, sin embargo, pensaba en hacer un alto. El camino hacia la madre patria era muy largo y no era cuestión de perder tiempo. Para mí, que tenía que llegar a mi segunda patria, todavía era más largo. Cierto que nuestros permisos no entrarían en vigor hasta Poznan, pero la sola idea de volver a casa eliminaba todas las formalidades.
Aquella perspectiva me hacía aguantar más fácilmente el doloroso estado de mis pies desnudos dentro de las botas Ols, que estaba en el mismo caso, maldecía al almacenero de Aktirka que no nos había distribuido calcetines. Al cabo de 30 kilómetros, los pies ensangrentados nos obligaron a reducir la marcha forzada que habíamos efectuado. Por supuesto, los veteranos que se habían unido a nosotros y que, por estar acostumbrados, debían de tener los pies de hierro, nos trataron de quejumbrosos. Sin embargo, se quitaron sus calcetines y nos los ofrecieron para que pudiésemos continuar. Aquello solo les valió a unos pocos de los nuestros. Teníamos los pies demasiado lastimados y, a pesar de la nueva protección, los 5 kilómetros más que conseguimos recorrer nos causaron dolores demasiado vivos. Dolores acrecentados para mí por el principio de congelación que tuve en un pie aquel invierno. Como el grupo seguía avanzando a pesar de los que gemían y reclamaban un alto, tomamos la iniciativa de proseguir descalzos. Anduvimos, pues, por la hierba húmeda de rocío y, al principio, todo pareció ir mejor. Algunos pensaron en envolverse los pies con la ropa interior nueva que habíamos recibido, pero el temor de una inspección les hizo titubear. Los últimos kilómetros, que hicimos a la pata coja, con el día que había vuelto a despuntar, fueron un calvario. Encima, en el primer puesto de la Feldendarmerie que encontramos en las cercanías de Raamni nos obligaron a calzarnos bajo la amenaza de romper nuestros permisos. No era cosa, según ellos, de entrar como pordioseros en la ciudad. Nos dieron ganas de matarlos. Más lejos. Pedimos a un grupo de gitanos que transportasen a los más perjudicados hasta la Comandantur de Raamni. Se guardaron muy bien de negarse. La enfermería estaba en el mismo edificio que la Comandantur. Incluso tuvimos que habérnoslas con el comandante de la plaza, que se indignó ante la idea que se dejase andar sin calcetines a los soldados de la división Großdeutschland. Dio parte del campamento de Aktirka por no haber tomado las disposiciones debidas antes de la incorporación de nuevas tropas. Con aquellas buenas palabras, los que lo desearon fueron remitidos a los cuidados de los sanitarios que nos trajeron grandes palanganas de agua caliente con cloroformo. Aquel baño produjo un efecto extraordinario. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros pies doloridos se calmaron. Nos dieron a cada uno una cajita de hojalata color rojo. No recuerdo ya lo que ponía la tapa, pero se trataba de una pomada con la cual había que untarse los pies antes de ponerse los calcetines. Los que no habían ido a curarse estaban preocupados por la continuación del viaje. En Raamni, el ferrocarril Kharkov-Kiev ofrecía muchas posibilidades, pues circulaban trenes diariamente en ambos sentidos. El problema del transporte iba a ser resuelto. Por esto fue enorme nuestra decepción cuando, al volver, los dos Feldwebel nos notificaron que no habría salida para nosotros antes de 2 días. El tráfico estaba reservado enteramente al transporte de lo necesario para el frente y los trenes que iban hacia allá transportaban los envíos urgentes antes que los soldados de permiso. Se elevaron rumores entre los casi 500 descontentos para quienes cada hora contaba. Se habló de dispersarnos y salir hacia Kiev por nuestros propios medios. Se aprovecharían los convoys por carretera, se llamaría a los conductores, se subiría a hurtadillas en los trenes que saliesen. Bien habría un medio, ¿qué demonios? Algunos pensaron en robar caballos a los rusos. Incluso se consideró la posibilidad de ir a pie. 250 kilómetros. Incluso a marchas forzadas, necesitaríamos 5 días. No había caso. Valía más aguardar 2 días allí. Unos veteranos vociferaban. Os digo que acabaremos por ver anulados los permisos. Hay que irse de aquí. ¿Y quién nos dice que embarcaremos dentro de 2 días? Tal vez estaremos aquí todavía dentro de una semana. Mierda. Yo me las piro. Me dolían todavía demasiado los pies para poder pensar en emprender una marcha, aunque hubiese sido 5 veces menos importante. Los de Ols y de Lensen igualmente. De buen o mal grado, tuvimos que esperar un par de días más sin saber qué hacer ni dónde dormir en Raamni. Los malditos policías militares nos perseguían sin tregua, rogándonos violentamente que circulásemos. Era inútil.
Explicarles la situación. Aquellos cernícalos no atendían a razones. Aquellos canallas habían vuelto a encontrar en el paraíso ucraniano para las tropas en reposo toda su exasperante autoridad de los tiempos de paz. Plantarles cara era exponerse a que le rasgasen a uno el permiso ante las narices, como le ocurrió a un pobre diablo de unos 40 años. Los señores gendarmes habían jugado al fútbol con su mochila. Furioso, el desventurado hizo observar que acababa de luchar 6 meses junto a las tropas del Cáucaso y que consideraba tener derecho a cierta consideración. Unos vendidos. Escupieron a coro los dos horribles feldendarmes. Unos vendidos que han huido ante los rusos y han perdido Rostov. Esto es lo que han hecho unos vendidos como tú. Que vuelvan al frente, que no debían haber abandonado nunca. Y rasgaron su permiso ante los ojos desencajados de estupor del infeliz Feldgrau. Creímos que iba a llorar de desesperación. Pero se abalanzó sobre los dos miserables. Y les mandó a rodar al suelo uno encima de otro. Todavía no habíamos salido de nuestra sorpresa cuando se alejaba ya a grandes zancadas. Furiosos, los gendarmes se pusieron en pie jurando hacerle fusilar. No quisimos más explicaciones y nos largamos rápidamente, antes de que los dos gendarmes descargasen sus subfusiles sobre nosotros. 2 días más tarde, embarcábamos a pesar de todo para Kiev. Nos metieron, por lo demás, entre un rebaño de ganado requisado para el suministro. No importaban las condiciones en que éramos transportados. 5 horas después, estábamos en Kiev. Kiev, espléndida ciudad algunos meses antes de su destrucción. Allí estábamos salvados. La guerra parecía no existir ya. La ciudad era hermosa y florida. Las gentes iban tranquilamente a sus ocupaciones. Los blancos tranvías con listas rojas paseaban, a través de la agradable ciudad, multitud de gentes vestidas de vivos colores. En todas partes. Militares, en Feldgrauen, muy limpios, caminaban alegremente al lado de jóvenes ucranianas. Cuando había pasado por aquella ciudad en pleno invierno ya me había parecido bonita. Ahora, aquella impresión se confirmaba en Kiev. No tuvimos ninguna dificultad en coger un tren que salía para Polonia. Nuestro viaje fue muy pintoresco. Instalados en un tren civil, mezclados con la muchedumbre, trabamos un conocimiento más amplio con el pueblo ruso que en toda la guerra. Durante muchas horas nuestro tren de vagones descabalados circuló por una vía única a través de la extensión pantanosa y desierta del Pripet. Los rusos cantaban y bebían sin cesar, y convidaban a todos los militares presentes. Hubo un alboroto increíble durante todo el viaje. En las pocas estaciones donde parábamos, los viajeros subían y bajaban. Las bromas más extemporáneas eran lanzadas en medio de risotadas. Las mujeres alborotaban más aún que los hombres. Ol se quitó un momento el uniforme para ponerse una gurbarichka. 8. Pasamos de Ucrania a Polonia. Sin darnos cuenta. Al cabo de 2 días de viaje, el tren se detuvo definitivamente en Lublin. Tuvimos que cambiar de vagón después de un control de policía muy severo. Aquellos granujas nos mandaron al campamento de reagrupamiento y exigieron que pasáramos por el barbero del campamento. El miedo de perder el tren para Poznan nos hizo arriesgar una barrabasada. Lensen, Ols y yo logramos escabullimos ante las narices de los feldendarmes sin haber pasado por las manos del barbero. Afortunadamente, por lo demás, pues de lo contrario habríamos perdido aquel tren. Llegamos en plena noche a Poznan. Allí, el centro de reagrupamiento nos recibió muy bien. Nos dieron un ticket para presentarnos en la cantina y otro para el dormitorio. Los permisos serían revalidados el día siguiente, pues la oficina abría todos los días de las 7 a las 11. Nos aconsejaron que nos presentáramos a las 6, pues a veces había cola. Aquello nos pareció extraño. En realidad, el tipo que llegaba a Poznan a las 11:05 debía esperar a la mañana siguiente para seguir el viaje. Pienso que aquella decisión obedecía al afán de mantener a los soldados bajo la férula militar incluso en los momentos supuestamente libres. Mientras el pobre Feldmuen se mordía las uñas esperando una orden de anulación podía reexpedirlo hacia el este. Por el contrario, para el regreso, la oficina estaba abierta día y noche.
Pasamos, pues, lo que restaba de la noche en un confortable dormitorio que recordaba un poco el cuartel de Chemnitz, y el día siguiente, a las 6, estábamos frente a la oficina de permisos, detrás de una veintena de individuos que probablemente habían dormido allí. A las 7, éramos 300. Sin darse prisa, aquellos burócratas en uniforme iban comprobando certificados, cartillas, etc. Detrás, nos impacientábamos en silencio. 2 gendarmes, junto a la entrada, estaban dispuestos a anular los permisos de quienes tomasen la iniciativa de protestar. Luego atravesamos un patio en cuyo extremo había un vestíbulo de inspección de vestimenta. Nos dieron la posibilidad de lustrarnos las botas y de cepillarnos el uniforme. Llegamos a preguntarnos si el barro de la estepa rusa había existido. Después, detalle encantador, unas mujeres soldados nos distribuyeron un paquete de productos escogidos cuyo envoltorio cuajado de cruces gamadas llevaba la inscripción: "Feliz estancia a nuestros soldados de permiso. Dulce y delicada Alemania". Ols, que se hubiera hecho matar por una sopa espesa, ponía unos ojos asombrados. Vaya, si hubiésemos tenido esto en Kharkov. No pudo por menos que exclamar. Y es que estábamos satisfechos. Ahora ironizo, desde luego, pero en aquella época nos conmovía mucho lo que nos ocurría. Un simple paquete de charcutería, confitura y cigarrillos nos compensaba de las noches incontables pasadas al raso con un frío que hacía estallar las piedras y los millones de pasos por el indescriptible barro del Valle del Don. Provistos de aquellos regalos, Ols y yo proseguimos viaje hacia Berlín. Lensen nos había dejado para volver a su Prusia natal. Fue en Berlín donde tomamos nuevamente conciencia de la existencia de la guerra. En la estación de Silesia y en el barrio de Weissensee de Pankow, numerosas casas derrumbadas señalaban aquí y allá los primeros síntomas de la desolación. Esto aparte, una vida activa, como pueden tenerla todas las grandes capitales, seguía su curso. En Berlín, que yo veía por primera vez, el recuerdo de una promesa que le hice a Ernst Neubach me volvió a la mente. Ernst me había hecho prometer que visitaría a su mujer, que vivía con sus padres en el sur de Berlín. Expuse mi propósito a Ols, que me aconsejó que sería mejor ir al regreso. Pero yo me daba perfecta cuenta de que no podría marcharme un día antes de mi casa donde me retendrían hasta el último minuto. Por esto valía más cumplir inmediatamente la promesa hecha a un hombre que había muerto. Ols lo comprendió, aunque insistió en que yo hacía mal. Por su parte, no quería perder un instante y decidió largarse a su casa de Dortmund. Mi gran camarada me hizo prometer, sin embargo, que pasaría por su casa, puesto que no me decidía a ir entonces. Hube de lamentarlo. Cuánto mejor habría hecho escuchando la voz de la prudencia que hablaba por boca de Ols. El día siguiente mi permiso se acabó ante la ciudad de Magdeburgo, que estaba en llamas. Me quedé solo, pues, en Berlín, en aquella ciudad que no conocía y con dificultades para expresarme correctamente. Cargado con mi mochila y mi fusil, que comenzaba a pesarme, me puse en camino para buscar la morada de Neubach. La dirección que mi pobre camarada me había escrito en un trozo de papel todavía era, afortunadamente, legible. Utilizaría el ferrocarril subterráneo o los servicios de autobuses. Como no sabía exactamente a dónde dirigirme, decidí finalmente ir a pie a través de la ciudad. Sería la ocasión de conocer un poco Berlín, y la idea de cruzar una ciudad a pie no me asustaba en absoluto, en aquella época, por el contrario, me parecía normal. No obstante, debía procurar no extraviarme, o sencillamente no andar hacia el oeste de la ciudad en lugar de hacia el sur. Vi un rótulo, Berlín Sud, y pensé que seguía la dirección buena. Me crucé con 2 chupos que, al ver mi espectacular atuendo de permisionario, me miraron largo rato. Los saludé reglamentariamente, también había que saludar a aquellos imbéciles como a los oficiales del ejército, y seguí mi camino un poco intranquilo. La ciudad era muy bonita, seria, limpia y ordenada. Los bombardeos no habían hecho más que comenzar y prácticamente solo habían destruido los alrededores de las estaciones, por lo menos en Berlín. En aquella imponente ciudad,
con sus suntuosas verjas, de un estilo atormentado pero muy bello, que protegían austeras moradas, todo. Parecía moverse a un ritmo organizado y preciso. Ni grupos ociosos charlando, ni gente sacando a mear a sus chuchos. Mujeres, hombres, niños, bicicletas y coches. Parecían dirigirse hacia una meta segura a una cadencia regular, muy diferente de la precipitación de París, por ejemplo. Aquel ritmo parecía consciente, afianzado y en ningún momento hacía pensar en un despilfarro de energía. Correr o pasear. Seguramente habría parecido insólito en aquella ciudad, hasta el punto que me pareció marchar al paso con ella. Mis piernas se oponían instintivamente a aquella sorda e ineluctable cadencia. Pararse sin motivo parecía extraño. La enorme máquina que el régimen había puesto en marcha para las necesidades de la causa funcionaba perfectamente, y esto se notaba hasta en el pequeño trote de la anciana que caminaba delante de mí y a la que me decidí a pedirle que me informase. Con su pelo blanco bien peinado, impecable como la calle, las verjas y los bordillos de las aceras, pareció salir de un sueño cuando mis palabras le llegaron al oído. Por favor, señora, dije cohibido, como quien se ve obligado a hacer una pregunta en la sala de un espectáculo que ya ha empezado, ¿podría usted indicarme el camino? Voy a esta dirección. Le enseñé el papel, que me pareció entonces acabado de sacar de un cubo de basura. La buena anciana sonrió como si hubiese visto un ángel. Está muy lejos, hijo mío, dijo con una voz tan dulce que todos los recuerdos de infancia resurgieron bruscamente en mí. Está muy lejos. Tiene usted que dirigirse hacia el aeropuerto de Tempelhof. Queda muy lejos. No importa, señora, contesté por toda respuesta inteligente. Debería usted tomar un vehículo de transporte. Esto le ahorraría fatiga. No importa, repetí como al helado. En realidad, no se me ocurría otra cosa. La dulzura de aquella buena anciana. Después de tantas regañinas y de tantos infortunios, me conmovía más que todos los muertos de Upcheni. No importa, señora. Soy de infantería, logré decir sonriendo. Sí, ya sé, repuso ella, enternecida. Debe de estar usted acostumbrado a andar. Venga, lo acompañaré hasta el Silos von Kaiser Wilhelm. Allí le explicaré el camino. Se puso a andar a mi lado. Como yo no encontraba nada que decirle, fue ella quien inició la conversación. ¿De dónde viene usted, hijo mío? De Rusia, señora. Es grande Rusia. ¿De qué sitio? Sí, es muy grande Rusia, señora. Vengo del sector de Kharkov, señora. De Kharkov. Exclamó pronunciando el nombre a la alemana. Ya sé. Es una ciudad muy grande, ¿verdad? Para la buena señora, Kharkov no representaba evidentemente más que un nombre. Sí, señora, es una ciudad muy grande. Para mí, que había visto Kharkov, era la palabra ciudad lo que perdía importancia. Kharkov, si había sido una gran ciudad, era a mis ojos un gran montón de escombros. Rematado por una nube de polvo, de humo y de fuego. Era también unos gritos que no pueden ser oídos en una ciudad. Era un largo pasillo lleno de cadáveres rígidos que habíamos tenido que sacar. Era asimismo 3 bolcheviques atados a una verja con el vientre abierto. Mi hijo está en Briansk, añadió la anciana que, por lo visto, quería tener noticias del frente. Briansk, dije, pensativo. Creo que está en el sector centro. No lo conozco. Él me dice que todo va bien. Es teniente primero de carros blindados. Un teniente. Mierda. Pensé. Un oficial. Yo, que era soldado raso, tenía un aire fino. Ha sido duro en vuestro sector. Ha sido duro, señora, pero ya va mejor. Estoy de permiso, dije sonriendo. Me alegro mucho por usted, hijo mío, repuso ella con acento sincero. ¿Y va usted a ver a su familia, en Berlín? No, señora. Voy a ver a los padres de un amigo. Un amigo. Ernst. Un muerto. ¿Por qué amigo caminaba así? La anciana empezaba a darme la lata. Un camarada de regimiento, prosiguió, contenta de mi permiso.
Me dieron ganas de mandarla a la porra. Como no contesté, se puso a hablar de otra cosa. ¿De dónde son sus padres?, preguntó, curiosa. De Wissembourg, Alsacia. Me miró asombrada. ¿Es usted alsaciano, hijo mío? Conozco bien ese país. Tuve ganas de contestarle. Que ella lo conocía seguramente mejor que yo. Sí, soy alsaciano, dije para estar tranquilo. La viejecita me habló de un viaje que había hecho a Estrasburgo. Yo ya no la escuchaba. Me había irritado al recordarme a Neubach. Tenía otra cosa que hacer que oír el viaje organizado de aquella anciana. Hacía buen tiempo, estaba de permiso. Necesitaba ver cosas alegres. Al recordármelo, la idea de la actitud que debería adoptar cuando llegase a casa de los Neubach me dejó perplejo. Aquellos padres acababan de perder un hijo y sin duda eran presa del más profundo dolor. Además, tal vez todavía no lo sabían. Maldita sea. Si era así, ¿cómo se lo diría? No, visitaría a los padres de mi amigo al regreso. Entretanto, probablemente se enterarían. Ols tenía razón. Debía haberlo seguido. Él, Dios mío, todavía estaba vivo. La buena viejecita y yo desembocamos en una gran encrucijada que daba a un puente que cruzaba un río. Tal vez era un gran río. Sé que en París discurre el Sena. Ignoro si en Berlín se trata del Elba o del Oudar. A mi derecha, un enorme conjunto de edificaciones. Es el Silous von Kaiser Wilhelm. Enfrente, al otro lado de la avenida, se yergue, impresionante, el muro de los héroes de la guerra del 14 al 18. Increíble de grandiosidad, 1200 cascos de la otra guerra, empotrados en el atrio, dan una idea del sacrificio. Al pie del monumento, en una explanada de cemento, 2 centinelas de la guardia de Hitler marchan sin cesar con un paso igual y lento que simboliza extrañamente la marcha hacia la eternidad. Con una regularidad como para desconcertar a un maestro relojero, los dos hombres, en un media vuelta impecable e increíblemente sincronizada, se encaran a 30 metros uno de otro, reanudan su marcha formidable, se cruzan y vuelven a empezar. Este espectáculo me oprime un poco. Ya hemos llegado, hijo mío, indica la señora. Cruce usted el puente y siga por esa avenida. Me muestra con el dedo el conjunto pétreo y enorme de la ciudad donde debo buscar. Ya no la escucho. Sé que no iré a casa de los Neubach y que sus explicaciones son superfluas. Sin embargo, le doy las gracias y le estrecho jovialmente la mano. Ella se aleja repitiendo sus buenos deseos. No puedo menos que sonreír. Cuando ha desaparecido, echo a andar con furia para recuperar el tiempo perdido y encontrar rápidamente la estación del oeste. Camino como un poseso por el muelle que bordea el río. Una música militar invade súbitamente la atmósfera. Desembocando de un alto portal, una tropa, reluciente como para asquear a todo el servicio sanitario, tuerce en la calle y se dirige hacia el puente. Afortunadamente, no he olvidado las lecciones de Bialystok. En una posición de firmes impecable, presento armas a la tropa indiferente. Una hora y media más tarde, a fuerza de preguntar, llego a la estación donde debo encontrar un tren que me llevará a Francia. En el andén, verde de soldados, busco con angustia a mi amigo Ols, que no puede coger más que este tren. Dispongo de muy pocos minutos y no consigo encontrarlo. Mala suerte. Subo a un vagón. Mientras respiro. Un poco después de tantas prisas, la capital alemana se va esfumando al ritmo lento del convoy lleno. Nada que ver con el tren de Rusia. Aquí, hasta los soldados tienen una expresión seria, de acuerdo con la vida civilizada y organizada de todos los grandes países europeos. El contraste es tan grande que me pregunto si lo que he conocido en Rusia no era más que un mal sueño. Cae la noche, el tren rueda. Hace 3 horas que andamos y durante todo este tiempo tengo la impresión que el tren circula por una ciudad. No se ve campo, sino solamente edificios. Bruscamente, el tren se detiene. Sin embargo, ninguna estación justifica el alto. Todos nos asomamos para ver qué pasa. Es de noche, pero a lo lejos
Un resplandor rojo enciende el cielo. Se oye un estruendo sordo, cortado por fuertes detonaciones. Encima de nosotros, el ronquido de una masa aérea hace vibrar las ventanillas del vagón. Parece que hay jaleo sobre Magdeburgo, me dice un Feldgrau que se ha colado junto a mí en el marco de la ventanilla. ¿Qué jaleo? Pregunto sorprendido. Me mira, desconcertado. Esos asquerosos de yanquis, caramba, exclama mirándome fijamente. No sé. Está mucho más tranquilo aquí que en el frente. No puedo apartar la mirada de Magdeburgo en llamas. Creía haber dejado la guerra atrás, lejos. Un cuarto de hora después, el tren, que había reanudado su lenta marcha, vuelve a detenerse. Unos militares corren por el balasto y piden a todo el mundo que se apee. Circula el rumor de que la vía está cortada. Los militares de servicio o con permiso deben ponerse a disposición de los equipos de desescombro. Así, con mi bonito uniforme nuevo y mi paquete, feliz estancia, sigo los pasos de un centenar de Feldgrauen resignados. Después de media hora de marcha, nos encontramos quitando vigas y ladrillos. Cegados por la humareda acre de múltiples incendios. Las explosiones retardadas siguen pulverizando lo que queda de una población burguesa. Grupos de paisanos llorosos son enrolados a gritos para el desescombro. Todo el mundo se ajetrea. Es de noche, y únicamente los incendios nos alumbran. Entre los montones de piedras, maderos, vidrios, muebles, brazos y piernas, unas tuberías del gas arrancadas arden. Rugiendo como sopletes. Un equipo de reservistas nos distribuye picos. Para estar más cómodos nos hemos desembarazado de la impedimenta que apilamos al lado de un coche de bomberos. A toda prisa hay que excavar las ruinas. Los gemidos de los paisanos bloqueados en los sótanos llegan hasta nosotros. Mujeres y niños asustados transportan llorando ladrillos, piedras y despejan así grandes espacios. Las órdenes se suceden, se entrecruzan. Por aquí. Aquí. Vamos, gente aquí. Pronto. Las cañerías del agua reventadas inundan los sótanos. Pronto. A los militares nos mandan a los lugares más peligrosos, amenazados de derrumbamientos. Por unos pozos de profundidad llegamos a los sótanos. Atacamos con ardor una pared de ladrillos que debe tapar el acceso a un subterráneo del que ascienden prolongados quejidos. Ayudados por la débil luz de una o dos lámparas de bolsillo, avanzamos a través aquel fárrago. Mi pico se hunde en algo blando. Probablemente el vientre de un infeliz aplastado bajo toneladas de ruinas. Y yo estoy con permiso. Esto me retrasa. Dios mío. Un sordo estampido hace retemblar el sótano donde nos encontramos. Otro de esos ingeniosos torpedos americanos que estallan retardados. Nuestros esfuerzos son recompensados, de todos modos. La última pared de ladrillos cae bajo nuestros golpes repetidos. Del agujero negro abierto, por el que se escapa una polvareda inverosímil, surge una cohorte de gentes extraviadas y ennegrecidas. Unos nos abrazan llorando de gratitud, otros huyen como locos. Todos están más o menos heridos o lastimados. Tenemos que meternos tosiendo en el agujero para sacar a las mujeres petrificadas que estrechan, hasta asfixiarlos, a sus niños en brazos. Recojo el primer niño que encuentro. Un chiquillo de 5 o 6 años que se agarra a mi pantalón hasta el punto de sacármelo de la bota y me arrastra llorando. Tanto que la recuperación de su aliento, entre dos sollozos, dura el tiempo de un silencio desmesurado. Me lleva a un rincón donde una estantería aplastada sostiene la base de la bóveda a punto de ceder. Al pie, mezclada con el fárrago, yace una forma humana, indistinta. El chiquillo sigue llorando con una congoja sin remedio. Me pongo a vociferar. Lichtey US. Estnel. Alguien se acerca con una vela. Veo entonces el cuerpo de una mujer aplastado por los hierros retorcidos de la estantería hundida por 30 o 40 toneladas de mampostería desmoronada. El cadáver de un niño está medio empotrado debajo de aquel montón de chatarra. Tirando de los harapos húmedos y polvorientos de la muerta, arranco brutalmente, como si se tratase de una piedra entre muchas, el cuerpo inerte del chiquillo.
No tan inerte, pues parece moverse. A toda prisa, cargado con los 2 niños, llegó a la entrada del sótano. Dejo el que se mantiene en silencio en brazos de los socorristas y me llevo el del rostro bañado en lágrimas un poco más lejos. ¿Dónde lo abandono? Que se espabile, Dios mío. En Alemania hay que aprender a vivir muy pronto. Ya nos requieren otras tareas. De nuevo aúllan las sirenas. Fieles a sus buenas costumbres, los angloamericanos acaban de servir la segunda ración para estar seguros de que no tendremos tiempo de socorrer a las víctimas de la primera. Los silbatos de los jefes de equipo tocan frenéticamente a retreta. Todos a los refugios. Se vocifera a nuestro alrededor. ¿Qué refugios? A 400 metros a la redonda no podría distinguirse un hotel de una pila de carbón. Los habitantes del barrio corren en direcciones que creen buenas. Niños extraviados lanzan gritos penetrantes. Arriba, el siniestro rugido de los tetramotores aumenta. Corro a mi vez y sé lo que busco. Ahí está. El coche de los bomberos ha desaparecido, pero el montón de bultos sigue allí. Los soldados los revuelven, cogen uno y escapan. Aquí está el mío. Lo reconozco por la pequeña flor de edelweiss metálica que cosí en el pedazo de piel de ternero que sirve de almohada. Lo recojo todo, incluso el fusil. Mierda, mi paquete. Vosotros, mi paquete. A través del tumulto, alguien me tira un paquete. Todo el mundo se larga. No es este. Esperad. Mierda de mierda. Al otro extremo de la ciudad, el granizo empieza a caer. Mierda de mierda. Mierda de mierda. Atravieso en tromba un espacio libre donde un cacharro con tanta prisa como yo me esquiva. El alquitrán de la calle parece moverse. El ruido de millares de cristales haciéndose añicos a la vez aporta una nota argentina al enorme choque provocado por la explosión de los torpedos de 4 o 5 kilos. Cada vez hay menos gente fuera. Únicamente algunos inadaptados como yo corren todavía en busca de un refugio. Con intermitencias, blancos resplandores ofrecen a mis ojos doloridos por el polvo arremolinado las siluetas de las casas que bordean una calle. Aquí, sí. Un cartel blanco con letras negras. Refugio 30 personas. No importa que haya 100 o más. Bajo la escalera de caracol que serpentea por entre los 2 únicos muros intactos del edificio en el que acabo de precipitarme. Una vuelta, 2 vueltas y una linterna sorda colgada de la pared por una mano bondadosa ilumina el laberinto. Algo corta el camino. Un gran cilindro gris más alto que yo tapona el paso. Intento pasar por entre aquel objeto y el muro. Pero, al mirarlo mejor, hago un descubrimiento que me paraliza. Es una bomba enorme cuyas aletas destrozadas prueban que acaba de atravesar todo el edificio de arriba abajo. Una bomba de 4 toneladas por lo menos que sin duda estallará de un momento a otro. Zurückbleiben. Doy media vuelta y subo de 2 en 2 los peldaños que me hacen pasar de un tormento al otro. Empapado en sudor, surjo del refugio y me hundo en la noche oscura alumbrada violentamente, con intermitencias. Como por un gigantesco anuncio de neón. Finalmente, sin resuello, me desplomo. Junto a un banco en una plazoleta donde espero lo menos 20 minutos que las sirenas anuncien el fin de la alarma. Al volver la calma, reanudo los trabajos, de desescombro que terminan, para mí al menos, al final de la mañana. Entonces es cuando me entero de la más deprimente de las noticias.